Hermanos, paz de Cristo. Dios les bendiga, Dios les pague mucho por estar sintonizados al programa este domingo. Quiero agradecerles su disciplina en reunirse el domingo y escuchar este mensaje y celebrar a Cristo en sus hogares. Dios les pague por hacer lo que les hemos pedido que hagan, y que es reunirse y celebrar a Cristo como en sus hogares. Dios les pague mucho. Quiero como pastor recordarles, más bien traer su memoria, que tenemos nosotros unos incidentes que han sucedido en nuestra iglesia. En primer lugar, el hermano Luis Leiva, quien ha sido miembro de nuestra iglesia ya por mucho tiempo, falleció esta semana pasada de COVID en el hospital. Así es que estoy pidiendo que por favor oren por su familia, sus hijos, sus hijas, para que el Señor los consuele y los ayude en este tiempo que ha de ser muy difícil para ellos. También el culto fúnebre para nuestro hermano Leiva va a ser este viernes aquí en el templo a las 7 de la tarde. Así es que estamos invitándole a todos ustedes que gusten venir a celebrar la vida de nuestro hermano Leiva y dar nuestras condolencias a la familia, que estén aquí el viernes. Vamos a estar celebrando ese culto en la propiedad de la iglesia. Además de esto, pues en mi familia, la hermana, la mamá de la esposa de mi hijo falleció. Su hermana Noemí Escudero falleció de COVID en Colorado esta semana pasada, y estamos pidiendo las oraciones por la familia de ella, para que Dios los consuele y los fortalezca y esté con ellos. Su hermano Bundio está enfermo en el hospital también con COVID, y otros hermanos que han sido afectados por esta enfermedad. La mayoría de ellos están saliendo bien, y estamos pues nosotros confiados de que Dios va a ayudar a todos los que están afectados por esta enfermedad. Oren por ellos, oremos los unos por los otros, para que Dios nos fortalezca y nos dé gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora voy a estar en la escritura, en 2 Corintios 12, 1 al 10. Vamos a estar meditando sobre esta porción de la escritura, y quiero hablarles sobre el tema de aguijones y gracia. De los aguijones que hay en la vida, las debilidades que encontramos en la vida, las dificultades, y cómo al fin la gracia vence las dificultades o contextualiza o nos empodera para poder vivir victoriosamente en días difíciles, si nosotros confiamos en Dios, que es lo que nosotros hacemos. 2 Corintios 12, 1 al 10 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase indebidamente, pues fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Señor, bendice este tiempo que tenemos juntos, examinando las Sagradas Escrituras, que sea un tiempo de bendición para nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un último anuncio, hermanos, antes de que siga adelante. Estamos programados para reunirnos de nuevo como congregación el domingo que viene, el 10 de enero. Si algo cambia de aquí al 10 de enero, nosotros les dejaremos saber por el Instagram, por Facebook, por textos que les mandaremos. Sus líderes celulares tendrán contacto con ustedes, todo dependiendo de cómo esto del virus va desarrollándose aquí en nuestra ciudad. Así es que les informaremos. Este año ha sido un año de muchas dificultades, muchos retos. El coronavirus y otros problemas que vienen con la vida han afectado a muchas familias en nuestro mundo, nuestra nación, en nuestra ciudad, nuestra iglesia. Así es que ha sido un año con muchas dificultades. Pero como todo año, también con sus bendiciones. Así es la vida, ¿no? Viene con cosas que nos hacen sonreír y con cosas que nos hacen a veces a nosotros llorar. Y este año, de una manera quizás extraordinaria, ha venido con retos y dificultades para la iglesia y para nuestras familias en diferentes maneras. Y creo que nosotros como cristianos no debemos de tratar de ser optimistas ciegos, que ciegamente miran lo positivo en todo. Debemos de ser realistas, vemos las cosas tal como son, pero a través del lente de la fe, de la perspectiva divina de Dios. No hay ninguna falta en mirar las cosas tal como son. Este ha sido un año de muchas dificultades y también de muchas bendiciones. Ahora lo que yo quiero hacer es que quiero pensar sobre la cuestión de cómo es que nosotros como cristianos debemos de manejar la debilidad, las dificultades en la vida. Y ahora yo quiero que nosotros pensemos sobre esta pregunta. Voy en particular a hacer 5 puntos al concluir el mensaje que tienen que ver con la dificultad y las cosas que nosotros hemos estado pasando, la dificultad y la fe, la dificultad y la gracia, los aguijones que hay en la vida, los retos, las tribulaciones que hay en la vida y cómo es que la gracia nos ayuda a superar todo esto. Voy a hacer 5 puntos. Primero va a ser que nosotros como cristianos no solo nos rendimos a las dificultades o a los retos, al dolor que hay en la vida, al contrario, nosotros en segundo lugar le pedimos a Dios que remueva el dolor, que remueva la dificultad, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y ahora existe la posibilidad, en tercer lugar, de que Dios nos diga que no. Y si acaso Dios responde que no va a remover la dificultad o el problema o el dolor, lo que está causando dolor en nuestra vida, entonces tenemos la confianza de que Dios nos va a dar suficiente gracia para poder nosotros seguir adelante viviendo una vida victoriosa y teniendo ministerios que están logrando los propósitos de Dios. Ahora, nosotros en cuarto lugar reconocemos que Dios está trabajando aún en las dificultades de nuestra vida que parecen no tener solución. Allí en esa dificultad, en ese dolor, en esa debilidad, Dios está trabajando. Y al fin diré que si nosotros como cristianos confiamos en Dios, entonces nosotros vamos a crecer, ser más potentes, más fuertes. Se va a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si solo podemos confiar en Dios y mirar
y recibir la gracia que Dios nos da y percibir las cosas como Dios quiere que las veamos. Así es que todo esto lo que vamos a estudiar en este mensaje de hoy. Déjenme comenzar con darles un contexto, el contexto de la historia, porque de la escritura que acabamos de leer, porque el contexto es muy importante para que podamos entender qué es lo que Pablo está diciendo. En primer lugar diré esto, que Pablo fundó la iglesia de Corintio y él como apóstol estableció el fundamento, las doctrinas esenciales. La gente, los judíos y los gentiles que se convirtieron al evangelio no sabían nada de lo que era el cristianismo, lo que Cristo había hecho, las enseñanzas que le había dado a los apóstoles. Pues el apóstol llegaba y establecía doctrinas fundamentales, el fundamento de la iglesia local. Y es lo que Pablo hizo. Tenía tremenda autoridad el apóstol en el tiempo de Pablo, y él la ejerció para establecer la iglesia. Ahora, la ciudad de Corintio era una ciudad muy prominente en el primer siglo, una ciudad, por cierto, que era muy importante en cuanto al ejército militar y también en cuanto al comercio. Y la ciudad de Corintio también tenía la grande fama en toda la región de ser una ciudad muy inmoral. Había llegado la inmoralidad de Corintio, que la gente de Corintio, que inventaron una palabra que se refería a la inmoralidad de los ciudadanos de esta ciudad. Se llama Corinthiamosai. Corinthasomai, esa es la palabra, perdón. Entonces, lo que esta palabra literalmente quiere decir es esto, es una palabra que habla de vivir o de ser inmoral como los corintios. Tremendo, ¿verdad? Que esta ciudad, por próspera que era, por bendecida que era una ciudad que tenía tremenda inmoralidad y había vivido y experimentado eso. Entonces, el ministerio de Pablo en esta ciudad, que se describe en Hechos capítulo 18, es interesante, porque él dice que cuando él llega y predica el evangelio, los judíos como los gentiles comienzan a convertirse al evangelio. La iglesia se establece. Y Pablo ministró allí en esa ciudad por como 1 año y medio. Y después de que él se fue, después de su ministerio, comenzaron a surgir problemas, entre los cuales eran falsos apóstoles. Pero la iglesia entonces comenzó a experimentar cosas como la desunidad, la desunión. Comenzaron a experimentar cosas como la inmoralidad tremenda que estaba existiendo en esa iglesia, en ese tiempo. Estaban los hermanos demandándose los unos a los otros, estaban abusando de la cena del Señor, estaban teniendo confusión doctrinal sobre la resurrección de los santos y tantas cosas que estaban sucediendo. Y en parte del problema eran estos falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Corintio y estaban queriendo imponer o establecer su autoridad en la ciudad de los corintios, entre los cristianos de Corintio, para desplazar la autoridad del apóstol Pablo. Ellos querían ser los que estaban indoctrinando, enseñando, tenían revelaciones, tenían conocimiento de Dios, y para poder establecer su autoridad, pues iban a tener que menospreciar o rechazar o descreditar la autoridad del apóstol Pablo, porque él fue el apóstol genuino a los corintios. Y esto es lo que comenzaron a hacer. Comenzaron a criticar a Pablo. Comenzaron a decir de Pablo que él era un hombre que no tomaba decisiones firmes. Decían de Pablo que él físicamente era un hombre que pues, no era atractivo, estaba feo, ¿no? Su parecer no era agradable. Y decían que él, además de eso, no era un predicador elocuente, no tenía palabras muy bonitas, se expresaba de una manera muy ruda, decían ellos. Y además decían que cuando él escribía cartas, a las epístolas que él escribió a los hermanos corintios, que sus cartas eran duras, eran fuertes, eran rudas las cartas que les escribía a ellos. Estos apóstoles falsos comenzaron a atacar a Pablo para descreditar su autoridad, para poder ellos entonces establecer la autoridad de ellos como les llama Pablo, super apóstoles.
en una manera de burla. Pablo se dirige a estos hombres que están queriendo establecer su autoridad en la ciudad, y los está poniendo no como apóstoles verdaderos, sino como apóstoles falsos, lo cual ellos eran, y él está queriendo reafirmar su autoridad como apóstol de esta iglesia. Ahora, esto todo es muy interesante, ¿verdad? Que Pablo, del versículo 10, 11 y 12 de 2 de Corintios, está tratando de establecer su autoridad apostólica. Y lo hace de maneras muy interesantes, en que él, en el capítulo 10 y el capítulo 11, habla de sus sufrimientos. Estos apóstoles falsos, que según eran grandes hombres de Dios, superapóstoles, les llama el apóstol Pablo, estos apóstoles falsos que estaban queriendo traer doctrinas falsas, que estaban queriendo llevar a la gente a una cautividad espiritual. Estos apóstoles que estaban tratando de desviar al pueblo del Señor, estaban intentando desacreditar a Pablo como apóstol. Entonces es por esto que el apóstol San Pablo se levanta a la defensa y él comienza a hablar de sus sufrimientos por la causa del Señor Jesús, lo cual estos apóstoles no habían sufrido. Eran apóstoles que vivían vidas cómodas, que vivían tranquilamente, que no sabían lo que era sufrir por la causa del Señor Jesucristo. Entonces se ponen a criticar a Pablo, y en su defensa, en parte, él dice: yo he sufrido, he estado en naufragio, he estado 5 veces azotado por los romanos, he sido 5 veces azotado, 39, en 5 ocasiones he sido azotado 39 veces, 40 veces menos 1. Y qué terrible sufrimiento del apóstol San Pablo, pero todo lo hizo por amor al evangelio, por amor a predicar el evangelio que ellos ahora habían escuchado de él. Él había pagado el precio, él había sacrificado su vida, él había sufrido los látigos, los golpes de los perseguidores del evangelio. Él, en todos los sentidos, era un apóstol para estos corintios. Y él le comienza a describir esto, aunque todo el tiempo que él está hablando de las cosas que él ha hecho, él como que se lamenta, como que no quiere él hablar de sí mismo. Nunca lo intentó hacer mientras estaba entre ellos. Siempre tomó el segundo lugar, siempre se puso al margen mientras Cristo estaba en el centro. Mientras Cristo era todo, mientras Cristo era el de ser admirado, el de ser seguido. Cristo era el que era el todo en el ministerio de Pablo, y él quería que lo mismo fuera la vida de los corintios. Entonces, en el capítulo 12, que es el capítulo que ahora tiene nuestra atención, Pablo sigue su defensa de su apostolado, pero ahora él va a referirse a las revelaciones que Dios le ha dado a él. Se va a referir a las cosas que Dios le ha mostrado, y él, en un cierto punto, va a llamar las revelaciones, abundantes revelaciones que Dios le había dado a él. Él era un hombre que había recibido mucho de Dios, muchísimo de Dios. Y él, aunque no hablaba de estas cosas, ahora en defensa de su apostolado lo va a hacer. Ahora vamos a 2 de Corintios 12:1, que dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Noten esa frase allí, donde dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Lo último que Pablo quería hacer era hablar de sí mismo. Lo último que Pablo quería hacer es decirle: miren, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo he recibido del Señor. Esta es la manera en que Dios me ha usado tremendamente. No, él no estaba en la posición ni en el modo de dirigirse, de presentarse de esta manera a los
Corintios. No lo quería hacer. Él no le gustaba hablar de sí mismo. Por eso dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora, los ministros del Señor no debemos de hacer mucho de nosotros mismos. Óigame, hermano, este ministerio, esos sacrificios, esas experiencias que nosotros como líderes de Dios tenemos, líderes celulares, ministros del Señor, pastores, obispos, quien sean, esas cosas que nosotros tenemos con Dios, que nos han enriquecido la vida, nos han dado esperanza, nos han hecho creer aún más, afirmado nuestra fe. Todas esas cosas no son para gloriarnos nosotros mismos, para ser una gran persona, para ser una persona muy importante, que sin mí quién sabe qué haría. Nada de eso, hermanos. Al contrario, toda revelación, todo de sufrimiento a revelación y todo lo que cabe entre medio, todas nuestras experiencias que Dios nos ha dado son para la gloria de Dios, no son para engrandecernos a nosotros mismos. Pablo bien puede haber hablado durante sus sermones de los milagros que Dios había hecho en su vida. Puede haber hablado de el tiempo que le mordió la serpiente estando allá en esa isla y él nomás se la sacudó y nada sucedió con él, aunque la víbora era una serpiente mortífera, una serpiente venenosa. Él pudiera haber dicho, miren, nomás me la sacudí, nada me pasó, gloria a Dios. El problema con eso es que la atención se hubiera puesto sobre el gran siervo de Dios, Pablo. Y Pablo no quería que la gente pensara, este es el gran hombre de Dios, este es el gran siervo de Dios. Por tanto, que hombres siguen títulos y siguen posiciones y siguen reconocimiento y siguen querer ser reconocido por otras personas. Óigame bien, hermanos, el apóstol Pablo corría de estas cosas. Él no quería estar en el centro, él no quería ser el enfoque de la atención. Él se consideraba solo un esclavo haciendo la voluntad de Dios, de que Cristo fuese exaltado. Esta era su pasión. Entonces, puede haber hablado de muchas cosas, pero no lo hacía. Lucas lo hizo. Lucas, el historiador, en su libro de los Hechos que estaremos estudiando este año, él habló de los milagros. Él escribió de esa ocasión cuando la serpiente le mordió y no le tuvo ningún efecto, pero no salía de la boca de Pablo, porque él no quería que la gente se enfocara en él como el gran siervo de Dios. Nada de eso. Él evitaba aún en su manera de expresarse, como vamos a ver, en su manera de hablar, en su manera de presentarse al pueblo, siempre con humildad, siempre poniendo a Cristo como el objetivo, como la persona principal a quien la gente debería de admirar y de amar y de servir. Pablo entonces dice, no me conviene gloriarme, pero ahora lo tengo que hacer. Porque aquí hay estos apóstoles falsos que están queriendo y han intentado de desplazar mi autoridad como apóstol entre ustedes. Versículo 2. Pablo dice, conozco a un hombre, está hablando de sí mismo. Ahora noten cómo está hablando en la tercera persona. No dice, yo hace 14 años tuve esta experiencia. Él dice, conozco a un hombre. Está hablando de sí mismo. Ahorita veremos por qué digo eso. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Interesante, ¿verdad? Él conocía a un hombre, decía él, que había ido al tercer cielo, había sido arrebatado. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no sabía, pero sí él sabía que había un hombre que había sido llevado hasta el tercer cielo. Qué interesante, ¿verdad? Está hablando de su propia persona. ¿Por qué? Miren el versículo 6, la última parte. Dice, hablando de esta misma experiencia, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Y ahora miren el versículo número 1 que dice, otra vez, ciertamente no me es conveniente gloriarme, pero vendré a las visiones
y las revelaciones del Señor. Solo está hablando de su propia persona. ¿Por qué habla en la tercera persona? Otra vez se está poniendo al lado. Está diciendo, está bien, yo recibí todas estas revelaciones, como lo reciben los apóstoles. Pero esto no quiere decir que yo debo de estar en el centro, recibir toda la atención. La gloria debe de ser para Jesucristo. Hermanos, si vamos a ver el poder de Dios, si vamos a experimentar un gran mover de Dios, si vamos a ser líderes que valen su peso en oro, si vamos a ser líderes que hacen una diferencia, hermanos, en nuestra iglesia y en nuestro mundo, Cristo va a tener que estar en el centro. Nosotros vamos a tener que estar por un lado. Nosotros esclavos, Él el maestro, Él el glorioso. Esta va a tener que ser la mentalidad. Esta era la mentalidad de Pablo. Ahora consideren conmigo. La Biblia nos dice, comienza a hablar de este hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. Y el versículo 4 dice lo siguiente. Dice que fue arrebatado al cielo. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que este hombre fue arrebatado al paraíso y allí oyó palabras no dignas, no legales de hablar. No se podían decir. Es interesante, ¿verdad? Porque si alguien tuvo revelaciones, fue Pablo. Si alguien tuvo cosas de qué hablar y decirle a gente para atraer su admiración hacia él, era él. Hermanos, pongamos nuestros logros por un lado. Pongamos nuestras revelaciones por un lado. Pongamos todos los créditos nuestros por un lado. Y simplemente sirvamos a Dios en el año 2021. Simplemente digamos, queremos que Dios sea el centro del enfoque. Queremos que Cristo sea glorificado. Nosotros no queremos recibir la atención por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, por nuestras revelaciones, por nuestras visiones. Queremos que Cristo sea glorificado. Y Pablo entonces, aunque ahora es forzado a hablar de estas cosas, aun cuando lo hace, habla en la tercera persona. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fue llevado hasta el paraíso y vio y oyó cosas que al hombre no le pertenece expresar. ¿Saben lo que hacen hombres que están buscando ser el centro de la atención, que quieren reconocimiento? Traen todas estas experiencias y las comienzan a compartir con el pueblo y con la gente. Yo he leído libros en el título porque no los leo en su plenitud. He visto testimonios de gente que dice que fueron llevados al tercer cielo, que allí Cristo los paseó por las calles. Hermanos, todos esos libros son falsos, no son verdaderos. No importa que sincero sea el cristiano. En esta ocasión, perdónenme mi vanidad en decir esto, quizás esa visión que tuvieron y esa revelación que tuvieron ellos no fue de Dios. Y si fue de Dios, no deberían de estar hablando de ello al público. Porque las cosas del cielo son para el cielo y las cosas de la tierra son para la tierra. Y para salvar al ser humano, Dios no nos mandó nomás revelación del cielo. Él mismo vino a la tierra y se humanó, se reveló a nosotros mismos. Las cosas de la tierra son de la tierra. Y lo que Dios quiere que conozcamos de las cosas celestiales, Él las ha escrito en un volumen llamado la Biblia. Con eso basta para ser salvos y para llegar a la gloria. Pero aquí hay gente que escribe libros y dicen testimonios. No los escuchen, no los oigan. Que me fui al cielo, que estuve 3 días allá o lo que sea, 7 días en el cielo. Son mentiras, no escuchen esas revelaciones. Cuando Pablo recibió revelación, él dijo, no me es legal hablar de esas cosas. No puedo decirlas. Es contra lo que es de Dios. Ni aquí lo menciona. Él simplemente dice, tuvo esta experiencia, pero no comienza a dialogar, a describir lo que allá en el cielo vio y lo que allá en el cielo escuchó. Interesante, ¿verdad? Porque el hombre hoy en día, movido por su pecado, movido por su deseo de estar en el centro del cuadro, se pone en un lugar donde la gente lo admira a él.
por su elocuencia, por su inteligencia, por su administración, por sus dones, por su compromiso, por su sacrificio, por tantas cosas que esta carne puede tomar fuerza y poder y recibir reconocimiento que no merece. Cristo merece la gloria y el reconocimiento. Ahora miren el versículo 5 conmigo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Interesante, ¿verdad? Porque ahora Pablo va a enfocarse no en gloriarse en visiones y en revelaciones, sino que se va a decir, miren, en vez de enfocarme en eso, que no me va a ayudar a mí lo que yo voy a hacer y no va a ayudar a avanzar la causa de Cristo, lo que voy a hacer es que voy a enfocarme en otra cosa, en mis debilidades. Esto debería de llamar nuestra atención, porque aquí hay una gran lección que aprender. Miren el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Interesante, ¿verdad? Pablo aquí está diciendo, ¿pudiera yo gloriarme? Seguro. ¿Sería la verdad? Sería la verdad. No estaría mintiendo, ni estoy mintiendo, pero lo dejo, lo pongo a un lado. Y más bien, ¿por qué? Porque no quiero que nadie piense más de mí de lo que deben de pensar. Lo voy a poner a un lado, todas las virtudes, todas las gracias, todo el poder, todos los talentos, todos los compromisos, lo que yo tengo en mi vida que pudiera recibir los aplausos de los hombres, lo voy a poner a un lado y voy a enfocarme mejor en las dificultades que yo he tenido en la vida. Y aquí hay lecciones muy importantes, no solo para el líder de la iglesia, sino para todos nosotros. Lecciones del sufrimiento de Pablo. ¿Cómo podemos tomar el sufrimiento y convertirlo en placer? Parece una tarea imposible. Pero lo voy a decir otra vez. ¿Cómo podemos tomar nuestros sufrimientos y convertirlo en placer? Nuestra debilidad y convertirlo en placer. Bueno, déjenme decirlo de esta manera. En primer lugar, Pablo, cuando él maneja la dificultad, no solo la recibe y la asimila como de él. Bueno, estoy sufriendo, tengo que sufrir, así va a ser mi vida, no hay nada que pueda hacer yo de esto. Cuando Pablo, en el versículo número 7, dice entonces esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Interesante, ¿verdad? Pablo dice, yo he tenido dificultad. Aquí hay un sufrimiento que Pablo está sufriendo. ¿Por qué tiene el sufrimiento? Miren, porque Pablo ha tenido abundantes revelaciones. Noten esa palabra, por favor. Para que la grandeza de las revelaciones, si ven esa palabra grandeza, abundancia, grandeza. Es decir, Pablo era un hombre que nomás tenía sueños de vez en cuando, revelaciones de vez en cuando. Dios le había mostrado cosas increíblemente grandes. Le había revelado cosas que no comúnmente y en abundancia, que no comúnmente se le revelan a los hombres. Así Dios había revelado cosas a él. Él pudiera haber dado testimonios día y noche de las revelaciones y los conocimientos que él tenía de Dios. Pero aquí, para traer un balance a su vida, con las revelaciones, Dios trajo un aguijón a él. ¿Por qué? Para que no se exaltase.
Las revelaciones, la fuerza, las habilidades, las áreas de nuestra vida, puede ser el intelecto, puede ser cualquier cosa, puede ser el compromiso, puede ser cualquier, donde usted está trabajando muy bien, donde usted es un 10, donde usted sobresale, su facultad de administrar, de predicar, de enseñar, de lo que sea, donde sea que usted tiene un 10, allí corre cierto riesgo porque somos pecadores, porque nosotros nos gloriamos en las cosas más mínimas de la vida, y porque nosotros nos gloriamos en las cosas más pequeñas de la vida, y no se diga las cosas más grandes. Allí hay un peligro, aún en las bendiciones que Dios nos envía. Yo soy muy bendecido, hermano. Tengo revelaciones, hermano. Yo tengo tantas experiencias con Dios que no le pudiera decir, hermano. Y tanta cosa, aún las cosas buenas que Dios nos da, pueden dañarnos. Pueden dañarnos. Han dañado a muchos. Solo que Dios hace en su misericordia es que le manda a él un aguijón. Es decir, Dios sabía cómo la grandeza que Dios había puesto en la vida de Pablo le podía afectar. Pablo no lo entendía. Hubo un tiempo cuando Pablo le pide a Dios, quítame esto, por favor, quítame esto. Este dolor es demasiado, quítamelo. Y era porque Pablo no entendía el efecto que la grandeza que Dios había puesto en él, cómo esa grandeza podía afectar su vida negativamente. Cuando Pablo tiene estas revelaciones abundantes, esta grandeza espiritual que Dios le ha dado, la Biblia nos dice a nosotros que Dios le da un aguijón. Y un aguijón no es nomás una espinita chiquita como las que tienen las plantas rosas y lo demás, sino que es una viga, una pieza de madera grande que se metía en la carne y que causaba tremendo dolor y tremenda aflicción, tremenda debilidad. Pablo lo llama un mensajero de Satanás. Pablo lo recibió. Pues ¿qué eran o qué son en la vida de la gente? No sabemos ni de Pablo cuál era el aguijón precisamente, pero en el versículo 10, Pablo sí comienza a describir algunas cosas que para nosotros pueden ser aguijones o cosas que Dios usa para pulirnos y que nosotros tenemos que aprender a manejar bien, si no van a carcomer nuestra vida espiritual, nuestra fuerza espiritual. Si uno aprende a manejar bien estas cosas que Pablo pone en lista en el capítulo 10, en el versículo 10, estas cosas poco a poco van a ir desgastando la energía espiritual que usted tiene y puede llevarlo a la destrucción. Por eso es importante verlas. Miren el versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, ahí está una, enfrentas, insultos, 2, necesidades, persecuciones, en angustias. Estas cosas aquí que nombra Pablo, debilidades, insultos, persecuciones, necesidades, angustias, todas estas cosas son los aguijones, las cosas que el cristiano tiene que saber cómo manejar bien. Y si las aprende a manejar bien, de esa debilidad va a venir fuerza y poder. De esa debilidad va a venir un empoderamiento en la vida del cristiano. Nos va a establecer el Señor en nuestra fe. ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo es que la Escritura aquí entonces está poniendo una importancia a los aguijones, al dolor, a las persecuciones, a las angustias, a las necesidades, donde no tenemos bastante, donde carecemos, donde estamos sufriendo dolor emocional, donde estamos sufriendo tormentas, discriminación, maltrato de la gente. Todas estas cosas caben en esta descripción de Pablo en el versículo número 10. Entonces, miren, hermanos, nosotros reconocemos, en primer lugar, cuando hay un aguijón en nuestra carne,
que el aguijón es del diablo, es de Satanás, es un mensajero de Satanás. Pero también entendemos que Satanás es nada más que una herramienta en las manos de Dios. Hay gente que cuando pasa por una tribulación, una discriminación, una lucha, está sufriendo dolor emocional, lo único que ellos pueden ver es lo primero, que hay un mensajero de Satanás que los está afligiendo, que hay un mensajero de Satanás que le está causando dolor. Pero escúchenme, hermanos, hay algo más aquí que ver. Y eso es que el diablo o este mensajero es una herramienta en las manos de Dios. Y eso cambia todo. Yo quiero creer y creo que Satanás es un instrumento cuando Dios así lo determina en las manos del diablo. Yo no puedo ni quiero manejar o creer que hay un diablo que corre fuera de control haciendo lo que a él le parece hacer, trayendo destrucción donde él quiere traer destrucción. No, yo creo que cuando aún se le da permiso al diablo afligirnos con dolor, Dios está ejerciendo control sobre el diablo. Así lo creo. Eso trae, hermanos, esperanza a mi vida. Miren lo que dice la Escritura, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que me lo quite. Ahora, otra vez lo digo así, que Dios entendía lo que la grandeza, la fuerza de la vida de Pablo podía hacer destructivamente en su vida, pero Pablo no sabía. Había un tiempo cuando él no entendía que el dolor, el aguijón de su carne, era un instrumento en las manos de Dios. Ese dolor, entonces, ¿qué hace Pablo? Lo que debemos hacer todos nosotros cuando experimentamos el dolor. Quítamelo, Señor. Cambia este marido, cambia esta esposa, cambia ese hijo. Haz esto, haz lo otro. Quítame esta enfermedad, quítame esta opresión, quítame esta aflicción que estoy yo sufriendo económica. Nosotros podemos pedirle a Dios y debemos de pedirle a Dios. ¿Verdad? Pide y recibirás y vas a recibir. Toca y se te va a abrir. Busca y hallarás. Pero óigame bien, hermanos. Esas escrituras de pide y recibe, como todas las cosas, están sujetas al conocimiento soberano de Dios de qué es lo mejor para nosotros. Lo que sucede en el versículo 9 entonces es que Dios, cuando Pablo le pide 3 veces, quítame este aguijón, Dios le responde, no lo voy a hacer. No te voy a quitar ese dolor. Salva, rescata, que haya vida y no muerte. Y hay ocasiones cuando Dios dice, no lo voy a hacer. Pero óigame bien, hermanos, cual sea la situación que está causando dolor, cualquiera la debilidad, cualquiera que sea, hermanos, la escasez que está en su vida, que usted ha tenido que vivir con esa escasez, no cambia la circunstancia, aunque usted está haciendo lo que Dios le pide que haga. Déjeme decirle esto, que cuando Dios le dice no, Él también le da gracia, que solo se ofrece a los que sufren con aguijones en sus carnes. Es decir, Dios no le dice no y lo deja ir así nomás. Dios le dice no, pero le provee gracia, le provee poder, le provee fuerza. De las maneras de ser, recibir un empoderamiento de Dios que de ninguna otra manera podemos conocer. Es a través del sufrimiento y la angustia y la persecución y la necesidad. En esos momentos cuando le hemos pedido a Dios y seguimos en la misma situación, Dios ha dicho que no. ¿Saben lo que Dios hace? Él provee una gracia, una dimensión de gracia que nunca vamos a poder conocer de otra manera. Él lo provee a los que sufren, a los que están en dolor. Miren qué tremendo el versículo 9. Él les dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten estas 3 frases. Bástate mi gracia. Si usted no recibe lo que le ha estado pidiendo a Dios que le dé o que quite,
inclínate sobre la gracia de Dios. Cree, recibe la gracia que te sostiene en esa dificultad. Noten esta segunda frase. Dice la Escritura, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es interesante, ¿verdad? Porque como yo interpreto esto, para ya concluir mi mensaje, lo que yo entiendo de esto es esto, que el poder de Dios se ve más claramente en la debilidad humana. El poder de Dios se revela en su magnitud cuando nosotros somos débiles, cuando somos humildes. ¿Saben lo que al fin Pablo hizo? Él convirtió su dolor en placer. Él convirtió su dolor en gozo. Pero ¿cómo se hace eso? Hay dolor. Mi única realidad es mi dolor. No, hermano. No, esa no es la única alternativa. Ese dolor se puede convertir en gozo. ¿Pero cómo, pastor? Mira el versículo 30. Versículo 10, perdón. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mira lo que dice otra vez, por lo cual, por amor a Cristo, es decir, confiando en Él, creyendo en Él, porque yo sé que Él está obrando en mi vida. Él está trayendo algún balance. Él está haciendo algo, evitándome un desvío, un fracaso, un problema mayor. Por amor a mi alma y por amor al ministerio, la efectividad del ministerio que Dios me ha dado, yo voy a darle gracias a Dios. Yo voy a no perder mi gozo, no mi alegría. Voy a retenerlo en medio de mi aflicción. Voy a tomar este dolor y lo voy a convertir en gozo. Se requiere el poder de Dios para hacer eso. No se puede hacer de ninguna otra manera. Convertir dolor en gozo, hermanos, requiere el poder de Dios. Para que el poder de Dios esté sobre mí. ¿Cómo se hace? Entendiendo que hay ciertas cosas, aflicciones, aguijones en la carne que vamos a sufrir para la gloria de Dios. Y porque es para su gloria, porque no es un desperdicio, nosotros lo hacemos. El año 2021 va a ser un año de poder y de gloria, un año de bendición. Este año fue de dolor, este año fue de tribulación, seguro que sí, con grandes retos, pero ahí viene, hermanos. Ahí llegó el empoderamiento de Dios. Ahí llegó la gracia de Dios que nos sostiene en el año 2021. Dios tiene grandes cosas para usted, para su familia, para esta iglesia. La bendición de Dios está sobre nosotros. Anticípelo, espérelo en el año 2021. Todo lo que hemos sufrido no se ha perdido. Al contrario, Dios lo está usando para posicionarnos, para ponernos en un lugar donde el año 21, en el cual ahora estamos, va a ser de grande bendición y prosperidad para usted, su familia y su iglesia. Señor, gracias por esta palabra y por estos momentos. Te pido que bendigas a tu pueblo y que nos llenes de tu gracia y de tu favor. Ayúdanos a entender que todo lo de nuestra vida, tú lo estás usando. Las enfermedades, las dificultades económicas, todo lo que ha venido a nuestra vida, Señor, tú lo has usado. Algunas cosas se irán y se quedarán en el pasado. Otras cosas van a persistir con nosotros el resto de nuestra vida, porque traen un balance. Ahora, danos fe para creer y confiar en ti siempre. Te damos gracias por las cosas que estás por hacer en nuestra iglesia y en nuestras familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Que el Señor los bendiga y nos vemos ya pronto en el nombre del Señor.